Publicaciones Potencia Mundial de la Vida reconocen a la empresa que con su labor y compromiso contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de Colombia. ¿Qué opinas de esa opción? Es fundamental. Yo creo que ese es el camino, hacia allá tenemos que seguir, porque es la posibilidad de potencializar todo lo que este gobierno ha venido materializando ya. Y aquí hay que ser muy claros en el mensaje de que no solo es un gobierno que se quedó en la promesa de campaña, hoy vemos cosas muy puntuales que ya se han venido realizando y en gran parte es por estas posibilidades que han estado ocurriendo. Hola, estamos acá con el representante Jorge Andrés Cancimance López. Bienvenidos, estamos en el Congreso de la República y hoy queremos preguntarle, representante, cuáles han sido las contribuciones más importantes que ha realizado como representante para el Pacto Histórico. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Represento un departamento del sur de Colombia que es fronterizo, que estaba justamente ubicado en esa frontera entre Ecuador y Perú, que se llama Putumayo. Y por ser de este territorio considero que dos de los principales logros y avances es promover primero la defensa del bioma amazónico. Nuestro departamento tiene esa particularidad que hace parte de la Amazonía colombiana, aunque también hace parte de la zona de páramo, es decir, tenemos esa mezcla de ser Andes y ser Amazonía. Y por esta trayectoria que he tenido en Putumayo, por las luchas que acompañan el territorio, esta primera línea de defensa de la Amazonía es fundamental. Y sobre todo porque en este contexto actual de crisis climática y de crisis ambiental, cuidar la Amazonía es fundamental. Es decir, se requiere que le pongamos mucha atención a la protección y a la conservación de este bioma, porque hoy muchos informes, expertos, expertas, científicos, científicas, nos hablan de que la Amazonía es la solución a estos grandes problemas de la humanidad por los que la humanidad está atravesando y que entonces se necesita acciones muy contundentes. Entonces, gran parte de nuestra labor en el Congreso de la República ha estado en función de esto, de posicionar temas de la Amazonía, su conservación, su cuidado, cómo promovemos que las comunidades rurales, indígenas, afro que viven en este bioma también puedan adecuarse a las economías propias de este ecosistema. Esa es una primera línea. La segunda es todo lo que hacemos desde esta oficina también defendiendo los derechos de la población diversa. La población diversa también es una población muy importante en Colombia y en Latinoamérica y desafortunadamente es una población también muy afectada por crímenes de odio, por una sociedad que todavía no ha comprendido la importancia del respeto con la población. Entonces ahí también nuestra tarea ha sido en función de posicionar este tema. Entonces tenemos varias iniciativas legislativas para promover los derechos de las personas diversas en Colombia. Gracias, representante. ¿Qué proyecto ha liderado y qué considera mayor potencial de transformación social? A mi modo de ver, uno de los que más quiero resaltar es el de una política nacional de reasentamientos, que en Colombia todavía no existe y le voy a explicar un poco en qué consiste. Hay al menos 3 grupos poblacionales en el país que se han visto afectados por distintas circunstancias y que aún no han podido acceder a temas de reparación efectiva o a garantías para mejorar sus condiciones de vida digna. Pues este proyecto de leyes está en función de transformar esa situación tan problemática. Estoy hablando del grupo de víctimas del conflicto armado. Muchas en Colombia los reportes de víctimas son muy altos por origen del conflicto armado, pero esta población no ha podido reparársele en su acceso a una vivienda digna, por ejemplo. Allí hay una deuda muy grande frente al tema de vivienda. Pero también hay un grupo de personas damnificadas por situaciones climáticas como avalanchas, terremotos, avenidas fluviotorrenciales, deslizamientos en masa. Es una población que en Colombia ha estado expuesta a estos asuntos ambientales que terminan sin vivienda también y por lo tanto no se les ha reparado esto. Mocoa, que es la capital de Putumayo, de donde soy, hace 8 años vivió una avalancha y todavía hay 909 familias en el contexto urbano que no han recibido su vivienda porque no hay un marco normativo que agilice esta situación. Y hay un tercer grupo de personas que se ven afectadas por proyectos
de desarrollo, que muchas veces en este proceso de crear estos grandes proyectos que son necesarios para los países, terminan afectándose grupos poblacionales y no se les ha reparado en su vivienda. Entonces, el proyecto de reasentamientos que estamos impulsando va a transformar esa realidad y aborda 3 grupos poblacionales muy distintos, pero que tienen la misma particularidad, y es que no han podido acceder a vivienda digna. Entonces, ya sea por factores del conflicto armado, por temas climáticos o ambientales, o por desarrollos de infraestructura que muchas veces terminan también desplazando a las poblaciones. Al saldar esta deuda en Colombia, también estamos proponiendo una articulación entre todas las instituciones del Estado para que puedan ser más efectivas y podamos reparar a estas personas afectadas por estas 3 situaciones que le acabo de nombrar. Representante, con esta situación que me acaba de mencionar de hace 8 años en Mocoa, ¿cómo desde su papel de representante podría tener como ese proyecto y apoyar a esas comunidades que no tienen voz y voto porque están en como corregimientos muy alejados? ¿Cómo podrías apoyarlos o cómo podrías implementar esa voz? Justamente hemos sido esa voz en el Congreso de la República, denunciando lo que ha pasado en estos 8 años, las injusticias que han vivido estas familias, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural, porque hay familias rurales que tampoco han accedido a vivienda. El proyecto de ley de reasentamientos lo trabajamos con la comunidad, es decir, ellos y ellas fueron las principales fuentes para organizar esta propuesta. Le hemos hecho seguimiento a los recursos que se han invertido de este proyecto, y hay una paradoja muy grande con el tema de Mocoa, que quizá también se repite en otras zonas del país que han vivido esta tragedia, y es que los recursos económicos están, es decir, el Estado colombiano apropió los recursos para construir la vivienda o las obras de la reconstrucción de la ciudad, pero al no existir una articulación interinstitucional efectiva, pues estos recursos no se han podido focalizar de la manera adecuada y implementar justamente las soluciones que se requieren. Entonces ahí nosotros hemos hecho control político, audiencias públicas, hemos estado en conversación directa con la entidad responsable de este tema, que es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre, y por supuesto con estas personas damnificadas, y enviando esos mensajes incluso a nivel nacional de la importancia de reparar a estas personas que llevan 8 años esperando para que el Estado colombiano les pueda otorgar su vivienda y todas las otras obras, porque en Mocoa se requiere un sistema de prevención del riesgo, se requiere acueducto, plazas de mercado, que fue todo lo que la avalancha hace 8 años destruyó. ¿Cómo visualiza su papel dentro del espacio parlamentario para fortalecer la voz del pacto histórico? Mi voz en la bancada del Pacto Histórico es una voz muy territorial, es una voz que tiene la historia del campesinado. Soy un hombre joven con origen campesino que tuvo que, con mucho esfuerzo, prepararse. De hecho, dentro de la bancada soy de los pocos que tiene un doctorado en antropología por una universidad pública. Entonces, esas particularidades de mi historia de vida, de mi formación académica, del lugar al que pertenezco por ser un departamento de frontera, pues le imprimen una particularidad en los aportes que podemos hacer los congresistas y las congresistas de la banca del Pacto Histórico, ¿no? Entonces estamos poniendo ahí ese aporte territorial, ese aporte también académico, pues porque tenemos una experiencia en la docencia, en la investigación, y yo creo que ese perfil en medio de toda la bancada ha venido sobresaliendo mucho por justamente esas trayectorias. Y también pues soy uno de los congresistas que ha participado en contiendas, por ejemplo, como candidato a la gobernación de mi departamento, entonces le da una mirada también muy de esa parte administrativa en los territorios, ¿no? Y creo que esa es uno de los principales aportes que estamos haciéndole a la bancada del Pacto Histórico, posicionando estas reivindicaciones territoriales de origen campesino, con mucha influencia de los pueblos indígenas, de investigaciones que hemos liderado alrededor del conflicto armado, porque antes de estar en la política electoral era relator de informes nacionales sobre el conflicto armado en Colombia, el desplazamiento forzado, las masacres. Entonces todas estas particularidades hacen que la bancada pues tenga una mirada muy diferencial de lo que vive o de los retos que tiene el país en su conjunto.
Gracias, representante. ¿Cómo contribuye su labor a consolidar el proyecto de cambio del Pacto Histórico? La principal tarea, a mi modo de ver, es visibilizando los logros que este gobierno ha tenido en el país y de manera particular en nuestro territorio. Es uno de los pocos gobiernos que realmente le ha invertido a los territorios que más necesitan. Es la misma decisión del presidente de la República de focalizar los recursos en los municipios que tienen más necesidades básicas insatisfechas, en municipios que han estado aislados por el Estado colombiano, la presencia social del Estado, en municipios atravesados por la guerra. Esa priorización del presupuesto, por ejemplo, que ha hecho el presidente es fundamental, pero eso usualmente no se difunde, es una información que no se transmite. Entonces ahí una de nuestras principales tareas es ser voceros y voceras, incluso en nuestros propios departamentos, diciendo, mire, es que el gobierno del cambio está trayendo estos recursos para el departamento. El gobierno del cambio se comprometió, por ejemplo, lo digo por la particularidad de mi departamento, a no criminalizar el campesinado que vive de alguna manera de la economía cocalera. El gobierno se comprometió a transformar las economías ilícitas en economías lícitas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, difundiendo un poco esas inversiones que el gobierno hace, y creo que ahí es fundamental porque muchas veces estas narrativas no están llegando y de manera muy injusta terminan diciendo que el gobierno no está comprometido con las transformaciones en el territorio. Y lo que nosotros vemos, al menos desde Putumayo, son grandes transformaciones. Los recursos que se han invertido en el departamento para consolidar una economía alternativa, los recursos que se han invertido para sacar adelante obras de infraestructura en un territorio periférico del país, eso es fundamental y hay que seguirlo mostrando. El mensaje es claro, hay que visibilizar los hechos que ha hecho el Pacto Histórico. Representante, a lo largo del gobierno de Pacto Histórico hemos visto avances en Colombia gracias a la articulación entre el Estado y la iniciativa privada. ¿Cómo valora usted esta colaboración para el desarrollo del país? Muy positivo, porque entre más actores de la sociedad civil se involucren en sacar adelante Colombia, pues más resultados vamos a obtener. El Pacto por el Crédito, que puede ser uno de los ejemplos más centrales de esta cooperación entre lo público y lo privado, es un pacto fundamental para la inversión pública, porque el recurso del sector privado puede ser canalizado a esas grandes inversiones que la presidencia y el gobierno del presidente Petro ha venido priorizando en estos años. Entonces, si no tenemos ese apoyo del sector privado, va a ser muy difícil sacar adelante un país con los retos como el que tiene Colombia. Entonces lo veo como algo muy positivo, sumamente valioso, y esperamos que se sigan dando y fortaleciendo estas articulaciones, porque es la garantía para poder llegar a más personas, a más comunidades y para poder hacer más transformaciones como las que ya estamos viviendo. Publicaciones Potencia Mundial de la Vida reconoce a la empresa que con su labor y compromiso contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de Colombia. ¿Qué opinas de esa opción? Es fundamental. Yo creo que ese es el camino, hacia allá tenemos que seguir, porque es la posibilidad de potencializar todo lo que este gobierno ha venido materializando ya. Y aquí hay que ser muy claros en el mensaje de que no solo es un gobierno que se quedó en la promesa de campaña, hoy vemos cosas muy puntuales que ya se han venido realizando, y en gran parte es por estas posibilidades que han estado ocurriendo. Gracias, representante. ¿Cuál sería el compromiso del Pacto Histórico de ahora en adelante? Seguir trabajando por estas transformaciones. Yo creo que Colombia es un país con mucho potencial, por donde usted lo mire, en lo económico, en lo turístico, en lo productivo, y solo si logramos consolidar un proyecto político consciente de ese gran potencial que tenemos como país, este país va a mejorar, este país va a salir adelante. Y ese es el camino que debe emprender un proyecto político progresista, seguirle apuntando a estas grandes transformaciones sociales que van de la mano de las reformas sociales que el gobierno ha venido promoviendo, de los logros que el gobierno ha venido obteniendo en estos años que han pasado del gobierno del cambio. Representante, para nosotros ha sido un placer estar en esta entrevista. Para nosotros, Publicaciones Potencia Mundial de la Vida. Muchísimas gracias.